Discípulo es aquel que por sobre todo se compromete a hacer tres cosas: a servir a la humanidad, a colaborar en el plan de los grandes seres y a desarrollar los poderes del alma, expandir su conciencia hasta poder actuar en el cuerpo del alma en los tres planos de los tres mundos y seguir la guía del yo superior y no los dictados de la triple manifestación inferior, o sea, de su cuerpo físico, emocional y mental inferior. Discípulo es aquel que comienza a comprender el trabajo grupal y a trasladar su centro de actividad desde sí mismo, como un eje alrededor del cual todo gira, al centro del grupo. Pasa de una realidad individual a una realidad grupal. Discípulo es aquel que comprende simultáneamente la relativa insignificancia de cada unidad de conciencia, como también su vasta importancia. Ajusta su sentido de proporción y ve las cosas tal cual son, a las personas como son y a sí mismo tal cual es inherentemente. Entonces trata de llegar a ser lo que él es realmente. El discípulo comprende la vida y el aspecto fuerza de la naturaleza y no le atrae la forma ni la vida física. Trabaja con la fuerza y por medio de la fuerza. Se reconoce como un centro de fuerzas dentro de otro centro mayor de fuerzas y no como un ser físico. Tiene la responsabilidad de dirigir la energía que puede afluir a través de él hacia los canales por medio de los cuales el grupo puede beneficiarse. El discípulo reconoce que es en mayor o menor grado una avanzada de la conciencia del maestro, considerando al maestro en un sentido dual, como la propia conciencia de su alma y como el centro de su grupo, fuerza que anima a las unidades del grupo uniéndolas en un todo homogéneo. Discípulo es aquel que está transfiriendo su conciencia de lo personal a lo impersonal y que durante la etapa de transición soporta necesariamente muchas dificultades y sufrimientos provenientes de varias causas, ya sea de su yo inferior, que se revela en contra de la transmutación interior, de su grupo inmediato, de sus amigos y familiares, que se rebelan ante su creciente impersonalidad. No les agrada ser considerados uno con él en el aspecto vida y sin embargo independiente de él en lo que respecta a deseos e intereses. No obstante, la ley rige y solo cabe verdadera unidad en la vida esencial del alma. Descubrir lo que la forma es causa mucho sufrimiento al discípulo, pero el camino conduce oportunamente a la perfecta unión. Discípulo es aquel que conoce su responsabilidad para con todas las unidades que están bajo su influencia. Responsabilidad de colaborar con el plan de evolución tal como es para ellos y así expandir sus conciencias y enseñarles la diferencia entre lo real y lo irreal y la vida y las formas. Esto puede realizarlo muy fácilmente demostrando en su propia vida cuál es su meta, objetivo y centro de conciencia.
El discípulo, en consecuencia, busca un trabajo con distintos objetivos. En principio, busca ser respuesta sensible a la vibración del maestro y una pureza de vida en forma práctica y no teórica. Liberación de toda preocupación. Debe recordarse que la preocupación se basa en lo personal y es el resultado de un apasionamiento, de una respuesta excesivamente rápida a las vibraciones de los mundos inferiores y cumplimiento del deber. Este punto involucra el desempeño desapasionado de todas las obligaciones y la debida atención a las deudas kármicas. Se debe acentuar especialmente en todos los discípulos el valor del desapasionamiento. La falta de discernimiento no es un obstáculo para el discípulo en estos días, debido al gran desarrollo de la mente, pero sí lo es con frecuencia la falta de desapasionamiento. Esto significa obtener ese estado de conciencia donde se observa el equilibrio y no dominan el placer ni el dolor, porque han sido reemplazados por la alegría y el gozo. Debe reflexionarse mucho sobre este tema del desapasionamiento. También se debe estudiar el cuerpo kama manásico, también llamado cuerpo-mente-deseo, y es de real significación, pues por muchas causas es el cuerpo de mayor importancia en este sistema solar y en lo que concierne al ser humano en los tres mundos. El discípulo también debe trabajar científicamente, si así puede decirse, en la construcción del cuerpo físico. Debe esforzarse de modo de construir en cada encarnación un cuerpo que le sirva de mejor vehículo para la fuerza. De allí que sea práctico dar información sobre la iniciación. No hay momento en el día en que no se pueda vislumbrar esa meta y llevar a cabo el trabajo de preparación. También se debe estudiar el cuerpo kama manásico, también llamado cuerpo-mente-deseo, y es de real significación, pues por muchas causas es el cuerpo de mayor importancia en este sistema solar y en lo que concierne al ser humano en los tres mundos. El discípulo también debe trabajar científicamente, si así puede decirse, en la construcción del cuerpo físico. Debe esforzarse de modo de construir en cada encarnación un cuerpo que le sirva de mejor vehículo para la fuerza. De allí que sea práctico dar información sobre la iniciación. No hay momento en el día en que no se pueda vislumbrar esa meta y llevar a cabo el trabajo de preparación. El discípulo debe aprender a permanecer silencioso ante el mal, a callar ante el sufrimiento del mundo sin perder tiempo en quejas inútiles y en demostraciones de dolor, sino tratar de aligerar la carga del mundo y trabajar sin perder energía en palabras. Sin embargo, debe hablar cuando es necesario y emplear la palabra para fines constructivos. Debe expresar la fuerza del amor del mundo y así como que fluye a través de él, a fin de aliviar y aligerar la carga
recordando que a medida que la raza progresa, el elemento amor y su expresión entre los sexos se trasladarán a un plano superior. Entonces, por medio de la palabra y no por la expresión en el plano físico como sucede hoy, se llegará a comprender el verdadero amor que une a quienes son uno solo en el servicio y la aspiración. Entonces el amor entre los individuos de la familia humana utilizará la palabra para la creación en todos los planos, y la energía que ahora se manifiesta en la mayoría a través de los centros inferiores o genitales se trasladará al centro laríngeo. El sendero del discípulo es escabroso. Las dificultades y los obstáculos lo enfrentan en cada recodo del camino. Sin embargo, hollando el sendero y venciendo las dificultades, adhiriéndose al grupo en bien del mismo y uniéndose a los individuos y al desarrollo evolutivo en forma equilibrada, sobrevendrá al fin la fructificación y el logro de la meta. Así se evidencia el servidor de la raza. Es servidor porque no sirve a sus propios fines y a sus cuerpos inferiores. Estos no emiten vibraciones que puedan desviarlo del sendero elegido. Sirve porque sabe lo que hay en el hombre y porque durante muchas vidas ha trabajado con individuos y grupos, ampliando gradualmente su campo de esfuerzo hasta reunir a su alrededor esas unidades de conciencia que puede energizar y utilizar, y a través de las cuales llevará a cabo los planes de sus superiores. Tal es la meta, pero en las etapas intermedias abundan las dificultades para quienes están al borde del autodescubrimiento y de convertirse en el sendero mismo. El discípulo debe estar alerta y vigilar el corazón. Es muy dolorosa la transferencia del fuego del plexo solar al centro cardíaco. No es fácil amar como lo hacen los grandes seres, con amor puro y que no exige recompensa, con un amor impersonal que se regocija sin ninguna respuesta, donde ama constante, silenciosa y profundamente aparentes divergencias, con la seguridad de que cuando todos hayan encontrado el camino hacia el hogar del Padre, comprenderán que ese hogar es el lugar de unificación. El discípulo debe estar preparado para la soledad, pues esta es la ley. Cuando el hombre se desliga de todo lo que no concierne a sus cuerpos físicos, astral y mental, y se centraliza en el alma, sobreviene una separación temporaria que debe soportar y trascender, y lo conduce posteriormente a establecer un vínculo más estrecho con todo lo que están asociados con el debido al karma contraído en vidas pasadas, al trabajo grupal y a la actividad desplegada por el discípulo. El discípulo debe cultivar la felicidad, sabiendo que la depresión y la investigación excesivamente morbosa del móvil y la exagerada susceptibilidad a la crítica ajena llevan a un estado en que el discípulo se hace casi inútil.
La felicidad se basa en la confianza en el Dios interno, en una justa apreciación del tiempo y en el olvido de sí mismo. Tomar lo bueno y utilizarlo como verdades para difundir alegría y no rebelarse contra la felicidad y el placer del servicio prestado, creyendo que indica algo que no anda bien. El sufrimiento sobreviene cuando el yo inferior se revela ante el alma. Controlen ese yo inferior, eliminen ese deseo y todo será alegría. Deben tener paciencia. La resistencia es una de las características del alma. El alma persiste porque sabe que es inmortal. La personalidad se desalienta porque sabe que el tiempo es corto. Al discípulo no se le ocurre nada que no esté previsto en el plan. Y cuando el móvil y la única aspiración del corazón es llevar a cabo la voluntad del Maestro y servir a la raza, lleva en sí las simientes de la próxima empresa y también produce el clima necesario para el siguiente paso. Es posible alcanzar este punto donde nada de lo que ocurre altera la calma interna del discípulo, donde se reconoce y experimenta la paz que trasciende a toda comprensión, porque la conciencia está centrada en el alma, que es la paz misma y constituye el círculo de la vida búdica, donde se conoce y se siente el aplomo y reina el equilibrio, porque el centro de vida reside en el alma, que en esencia es equilibrio, donde prevalece la serena e inconmovible calma y el divino conocedor empuña las riendas del gobierno y no permite las perturbaciones del yo inferior, donde se alcanza la beatitud que no está basada en las circunstancias de los tres mundos inferiores, sino en la comprensión interna de la existencia aparte del no yo. Existencia que persiste cuando dejan de existir el tiempo y el espacio, y todo cuanto estos contienen. Esto se conoce cuando se experimenta, se trasciende y se transmutan las ilusiones de los planos inferiores. Aquello que perdura cuando el pequeño mundo del esfuerzo humano se ha disipado y desaparecido y se lo considera inexistente estando basado en el conocimiento del yo soy ese. Tal actitud y experiencia puede ser llevada a cabo por quienes persisten en su elevado esfuerzo y a nada dan valor con tal de alcanzar la meta, perseverando a través de las circunstancias con los ojos fijos en la visión futura y los oídos atentos a la voz del Dios interno, que resuena en el silencio del corazón del hombre. Los pies firmemente asentados en el sendero que conduce al portal de iniciación y las manos extendidas para ayudar al mundo, y toda la vida subordinada al llamado del servicio. Entonces, cuando todo cuanto llegue esté bien, el hombre podrá sencillamente conocer ese portal. Como se verá, lo más importante es la continuidad de visión. La aspiración
y el contacto interno. Lo que debe lograrse es esa continuidad, no por las circunstancias, sino a pesar de ellas. A medida que el aspirante progresa y no solo equilibra los pares de opuestos, sino que le es revelado el secreto del corazón de su hermano, se lo reconoce como una fuerza en el mundo y se lo aprecia como individuo. En él se confía que puede prestar servicio. Los hombres recurren a él para ser ayudados, pues reconocen la actividad que desempeña. Lo logra en esta etapa mediante la pluma, la literatura, las palabras, la conferencia y la enseñanza. Llega así al corazón de los demás hombres por cualquiera de estos caminos y se convierte en auxiliar y servidor de la raza. El aspirante debe también conocer el valor oculto del dinero en el servicio, pues no busca nada para sí, excepto aquello que puede equiparlo para realizar el trabajo, considerando el dinero y lo que el dinero procura como algo que debe ser empleado para los demás y como medio para lograr la fructificación de los planes del maestro, tal como él lo percibe. En esta etapa, la vida del aspirante se convierte también en instrumento de destrucción en el sentido oculto del término. La fuerza que fluye a través de él, procedente de los planos superiores y de su Dios interno, produce a veces resultados peculiares sobre su medio ambiente, donde quiera que vaya, porque actúa como estímulo tanto para el bien como para el mal. Los pitris lunares o pequeñas vidas elementales que constituyen los cuerpos de sus hermanos y sus propios cuerpos son análogamente estimulados, acrecentada su actividad e intensificando grandemente su poder. Esto es utilizado por quienes trabajan en el aspecto interno para lograr ciertos fines deseados y con frecuencia causa la caída temporaria de muchas almas avanzadas. No pueden resistir la fuerza que afluye y desciende a ellas, y debido al sobreestímulo temporario de sus centros y vehículos, sufren un colapso. Esto sucede en los grupos y en los individuos. Pero a la inversa, si los señores lunares o vidas del yo inferior han sido previamente sometidas y controladas, entonces el efecto de la fuerza y de la energía recibida sirve para estimular la respuesta de la conciencia del cerebro físico y de los centros de la cabeza al contacto con el alma. Así, la fuerza que de otro modo sería destructiva, se convierte en factor benéfico y en el útil estímulo, pudiendo ser utilizada por los conocedores a fin de conducir a los hombres hacia una mayor iluminación. Todos estos pasos deben llevarse a cabo en los tres planos inferiores y en los tres cuerpos, ya sea físico, emocional y mental inferior. Esto lo hacen de acuerdo a su rayo y a su subrayo particular. De este modo, el discípulo lleva a cabo el trabajo y recibe su prueba y entrenamiento.
Así es conducido mediante la correcta dirección de la energía y la manipulación inteligente de las corrientes de fuerzas al portal de la iniciación y pasa del aula de aprendizaje al aula de la sabiduría, donde gradualmente se hace consciente de fuerzas y poderes latentes de su propia alma y en el grupo de almas. Entonces puede utilizar las fuerzas de ese grupo y puede confiársele su manejo únicamente para ayudar a la humanidad.